bienvenido a Plata Fresca. Sabes que aquí tocamos temas que involucran a tu bolsillo, por eso hoy invitamos a Rodrigo Álvarez de Analítica, él es economista, y bueno, le vamos a preguntar cuáles son estos cambios que está proponiendo el gobierno para el mercado de capitales, cómo nos afecta a nosotros, a nuestro bolsillo, y cómo afecta a las empresas y por ende a la economía. Y también estamos con Horacio Alonso, como siempre. Así es, vamos a hablar también de tema inmobiliario. Hoy no vamos a hablar tanto de autos porque tenemos algunas novedades, pero vamos a hablar del tema inmobiliario, qué está pasando. La parálisis del sector inmobiliario y qué pasa en las inmobiliarias, porque tanta parálisis alguna consecuencia tiene que tener. Ajá. Y del sector importaciones, también. ¿qué está pasando? Un tema ¿Qué han importante. liberado? Porque eso no es un cepo también, era, sí, digamos, hay como lo trabas quieren. muy importantes. Vamos a preguntarle a Miguel Ponce, ¿te parece? Miguel Ponce, ¿Sí? de la Cámara de Importadores. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, vamos directamente con Rodrigo. Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. No, por favor, un placer, como siempre. Bueno, Rodrigo, la primera pregunta es si vos nos podrías explicar cuál es el objetivo del gobierno de hacer este cambio en el mercado de capitales. Bueno, creo que lo que el gobierno está buscando es, de alguna forma, direccionar los recursos que hoy tiene la economía argentina, más que nada en pesos, al financiamiento de las empresas. Se entiende, y creo que esta es una realidad de mercado, que las empresas argentinas y al gobierno le va a costar tomar financiamiento externo en dólares, el gobierno por motivos ideológicos y las empresas argentinas por una restricción de tipo de mercado, ¿no? Entonces, el foco del gobierno es ir hacia una lógica más intervencionista, tratando de direccionar los recursos que están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja la ANSES, los recursos de las cajas de ahorro, las compañías aseguradoras, buscar que esos recursos que antes se posicionaban tal vez en un plazo fijo, hoy vayan a financiar inversión productiva, que creo que esta es la apuesta de fondo del gobierno, y nos puede gustar o no el mayor intervencionismo. Sabemos que los mercados son más bien liberales y por eso estamos viendo las bajas que se dieron en estos días en la bolsa, pero... Claro, la bolsa, digamos, respondió negativamente. La bolsa respondió negativamente, claramente, porque es más intervención, ¿no? Claro. Y en el corto plazo es más incertidumbre, porque todavía los detalles de qué es lo que piensa hacer el gobierno no están dados, pero digo, la lógica que viene mostrando en los últimos meses es esta, y creo que es un paso en este sentido. Está bien. Ahora, ¿esto cómo puede afectar de acá para adelante en cuanto a la gente que tiene dinero que quiere invertir? Hay problemas, digamos, se va a modificar tanto como para que la rentabilidad no sea tan atractiva. Bueno, creo que el mercado de capitales claramente en los últimos años ha perdido atractivo. Me parece, y esto ha sido opinión de las autoridades, por ejemplo de la Comisión Nacional de Valores, de Alejandro Banoli en particular, que la idea va a ser desarrollar algún tipo de instrumento, por ejemplo, células que ajusten por el valor del metro cuadrado de la vivienda, desarrollar algún otro mecanismo para proteger al inversor, que el inversor tenga otra alternativa para proteger su capital que no sean los dólares, que ha sido el mecanismo digamos, más utilizado en los últimos años. De todas formas, creo que en el corto plazo, en el mercado de valores, y yendo puntualmente a tu pregunta, a las acciones, estamos en un escenario de mucha incertidumbre, ¿no? Con lo cual proyectar mejoras en los valores en el corto plazo va a ser difícil, ¿no? Es un mercado complicado para el inversor. Ahora, Rodrigo, hablabas de proteger a los inversores. ¿Qué hay de este cambio de los bonos de las provincias que quieren pasar a pesos los bonos en dólares? ¿Esto beneficia a la economía, perjudica a los inversores? Contanos. No, yo creo que perjudica, es un claro perjuicio a los inversores, porque hay que pensar, por ejemplo, en los bonos de Chaco. Son bonos que se especificaron, fueron bonos que consolidaron deuda, y en ese momento, digamos, los proveedores o los inversores tenían opciones para comprar dólares con relativa facilidad, ¿no? Entonces, que le devuelvan pesos al tipo de cambio oficial claramente le genera un perjuicio patrimonial, pero de nuevo,
creo que la lectura de fondo tiene que ver con el gobierno tratando de evitar el uso del dólar, y lo que se generan son estos problemas de transición, porque está claro que hacia adelante ningún gobierno provincial va a recurrir al financiamiento en dólares. Va a ser muy complicado ese tipo de esquema de financiamiento, y creo que vamos a un esquema donde las provincias y las empresas se financian en pesos. Y creo que hay una segunda lectura que también es complicada, que tiene que ver con la legislación nacional. Es decir, cualquier deudor hoy privado que tenga que cancelar una deuda en dólares tranquilamente podría especificarla al tipo de cambio oficial, porque la legislación hoy vigente, que es lo que utilizó Chaco para cancelar la deuda, habilita cancelar pasivos en pesos al tipo de cambio oficial. Lo que estamos viendo, es mayor racionalidad en el sector privado, donde las partes se sientan a negociar cuando se tiene que cancelar en pesos, y se busca un tipo de cambio intermedio que reconozca la realidad de que existe un tipo de cambio paralelo que cotiza entre 30 y 35% por encima del oficial. Pero vos hablaste de una etapa de transición. Lo que pasa es que esta etapa de transición puede durar mucho tiempo, porque es muy difícil, por ejemplo, pasar de una costumbre en el tema inmobiliario de vender y comprar en dólares a pasar a vender y comprar en pesos. En el medio hay un periodo oscuro que tiene sus consecuencias. Sí, yo me refería a la transición en cuanto a las emisiones de deuda. Sí. Pero, a ver, la transición tiene que ver, y acá voy a hacer una diferenciación clara. El argentino, desde el punto de vista de ahorro, sigue pensando en dólares y probablemente vaya a seguir pensando a futuro en dólares. Lo que hay que pensar es qué transición o cómo va a ser el esquema de transición desde el punto de vista de los medios de pago, ¿no? El medio de pago puede ser tranquilamente el peso. El mercado inmobiliario va a tener que digerir que sea en pesos, porque las regulaciones y las trabas hacen que el mercado vaya a tener que ir a esa dinámica, al menos desde el punto de vista formal, ¿no? Pero es cierto y coincido que todavía el inversor, y esto es en un contexto donde sabemos que la inflación se ubica holgadamente por encima del 20%, más cerca del 25% que del 20%. Entonces, no estamos en una situación donde el ahorrista se pueda quedar pasivo con pesos en una cuenta o con pesos en el bolsillo. Ese es el punto. ¿Qué hace ahora alguien que tiene plata? Porque, digamos, no puede por ahí comprar inmuebles porque quizás le piden directamente pesos al valor del dólar blue y entonces no está dispuesto a pagarlo. Ve el tema de los bonos, asusta y dice, bueno, pero yo voy a comprar bonos de nada si después me lo van a especificar. La gente, ¿qué puede hacer con la plata? Bueno, es la pregunta del millón hoy. A eso sumarle la inflación, lo que decís vos, ¿no? 25%, claro. Exactamente. Históricamente los argentinos ahorramos en 3 mecanismos, digamos. Plazo fijo, dólares sí. o ladrillos, que son dólares de otra forma, ¿no? Creo que hacia adelante, por eso creo que el gobierno quiere desarrollar algún mecanismo. Estas cédulas hipotecarias que planteaba hace un instante pueden ser un mecanismo interesante. Yo seguiría mirando el mercado de capitales, porque en algún punto las empresas, yo creo que desde una mirada de más de mediano y largo plazo, están cotizando a valores muy bajos. Ustedes me pueden decir, bueno, a largo plazo es difícil Todos pensar. Estamos muertos. Sí, exactamente. Es difícil pensar en largo plazo en la Argentina, pero también es difícil pensar que en un contexto de inflación como el que tiene la Argentina, las empresas no puedan, las empresas que tienen activos no puedan revalorizarse. Hoy es difícil pensar en salidas fáciles para los ahorristas, por eso estamos viendo el boom de consumo atenuado en el último año, pero la gente sigue prefiriendo viajar o consumir antes de que dejar los pesos en una cuenta corriente, ¿no? Clarísimo, Rodrigo, te agradecemos habernos explicado la macroeconomía, cómo afecta a la micro, a nuestros bolsillos. Esperamos que nos vengas a visitar antes de fin de año. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos un corto, Horacio, ¿te Perfecto. parece? Y ya volvemos con más temas que involucran a tu bolsillo.